Muy bien, vamos a continuar con esta plática. Esta va más relacionada a toda la patología lumbar, la lumbalgia y a sus múltiples causas, ¿no? La lumbalgia y la hernia de disco. Y ya después vemos lo del ejercicio de imágenes radiológicas. Entonces, ¿la lumbalgia qué es o qué es el síndrome doloroso lumbar? El síndrome doloroso lumbar es dolor por debajo del margen costal posterior y hasta por arriba de los pliegues glúteos, con o sin dolor referido a las extremidades. O sea, dolor de espalda baja, desde la última vértebra, desde la última costilla dorsal hasta las articulaciones sacroiliacas. Prácticamente esa es toda nuestra región lumbar. Hay que recordar también que la región lumbar, pues aparte de la columna, aparte de los discos, aparte de los músculos, pues está íntimamente relacionada con toda el aparato, con el sistema genitorenal, ¿no? Toda el área. Entonces ahí tenemos que descartar siempre patologías a nivel renal. Entonces, dolor de la región inferior de la espalda, con o sin dolor referido a las extremidades. Eso es muy importante. Bueno, dice que representa la segunda causa de consulta en México. Se supone o se dice que todo mundo ha tenido o tendrá un episodio de lumbalgia aguda en su vida. Es decir, no hay escapatoria. Cada año cerca del 50% de las personas laboralmente sufren episodios de lumbalgia. Hasta el 80% sufren un cuadro agudo. Es la causa más frecuente de incapacidad transitoria en pacientes mayores de 45 años. Nuevamente es más frecuente en la mujer, 70.3, 37.7 del hombre, aunque esta cifra a mí no me parece muy correcta. Es muy frecuente en el hombre con la actividad física, con la actividad laboral pesada. El dolor cede en cerca del 50% de los pacientes después de una semana. El 90% de los pacientes regresan a su actividad laboral en 3 meses. Entre el 7 y el 10% se mantienen sintomáticos por más de 6 meses. Resulta que solamente el 5% de las lumbalgias tienen una patología o un sustrato grave, como son las hernias de disco, las radiculopatías o las neuropatías. El 95% solamente están involucrados elementos musculares de contractura, traumáticos por tracción muscular y tracción de las raíces nerviosas, pero no van a requerir un tratamiento quirúrgico. Factores que favorecen, pues los ocupacionales, dependiendo del esfuerzo, los trabajadores de la construcción, la carga, el estar sentado permanentemente 8 horas en una posición de flexión de rodillas y flexión de cadera, sin un soporte lumbar adecuado, pues favorecerá un dolor lumbar. Trabajadores que tienen más de 45 años, condiciones psicológicas, va muy relacionado también al estrés, por alguna extraña razón, el estrés, la ansiedad, se relacionan con un problema de dolor lumbar o muy frecuentemente también cervical. La obesidad, bueno, pues es el enemigo número 1 de todas las articulaciones y en especial de la columna vertebral. Entonces, dependiendo del tiempo de evolución, la lumbalgia se puede clasificar en aguda, subaguda y crónica. Yo realmente la clasificaría en aguda y crónica. Aguda, pues desde el inicio del dolor y máximo 6 semanas. Si sobrepasamos 6 semanas y nos vamos hasta 12, pues estamos hablando de lumbalgias crónicas que son altamente frecuentes. Las agudas son más de gente joven, las crónicas son patologías de pacientes mayores de 60 años. También hay episodios de lumbalgia crónica agudizada. De acuerdo al origen, a la causa, vamos a tener primeramente, o la más importante, 95% de los casos de la causa es mecanopostural, ¿sí? Alteraciones en la basculación pélvica, flexión excesiva, carga excesiva. Entonces se vuelve lo más frecuente, una lumbalgia
mecanopostural, que con ozono la vamos a solucionar perfectamente. Las causas no mecánicas, que entrarían ya los problemas neoplásicos, que son poco frecuentes, las infecciones también a nivel vertebral, poco frecuentes, pero se dan por brucelosis, por enfermedad de Lyme. Es poco frecuente, pero existe. Las lumbalgias de causa visceral relacionadas con problemas a nivel renal. Y obviamente la lumbalgia que va relacionada con la enfermedad discal y la radiculopatía. El comienzo del dolor y su cronología. Puede ser agudo o súbito. El paciente se acostó, durmió bien y se despierta de dolor y se para con dolor. Es un inicio súbito y agudo. Afección ósea, radicular o de partes blandas. De acuerdo a su localización y erradicación, el dolor se irradia por dermatomas. Cuando el dolor no solo está en la región lumbar, se va hacia los miembros pélvicos, ya sea a todo el miembro pélvico o alguna región del miembro pélvico, muy frecuentemente, por ejemplo, el muslo o la pantorrilla, pues ahí se va a relacionar con todos los dermatomas. Y nos dará o estará dando aviso de que hay una compresión radicular. Por ahí ahorita veremos los mapas de los dermatomas que nos van a indicar dónde o en qué segmento tenemos el problema. Los factores de mejoría o exacerbación, dolor y rigidez matutinos que mejoran durante el día y al iniciar actividades, nos hablarán de un problema de espondiloartropatía o de enfermedad articular degenerativa. De acuerdo con los síntomas, signos neurológicos, es muy importante valorar el dolor irradiado. Eso va muy relacionado con los dermatomas para establecer el nivel donde pensamos que clínicamente está la compresión, obviamente ayudados con los exámenes de gabinete y con la electromiografía. En algunos pacientes estableceremos el nivel con exactitud. Pero la realidad es que con radiografía simple podemos iniciar un tratamiento sin necesidad de una resonancia, sin necesidad de una electromiografía, que es un estudio muy importante, pero es un estudio muy incómodo. Bueno, esta es una imagen de la columna. Hay que descartar o hay que valorar principalmente los pacientes que tengan una nivelación pélvica balanceada, es decir, que las crestas ilíacas estén al mismo nivel. Hay desbalances pélvicos y entonces hacen que el paciente vaya muellando y dañando todos los fulcros intervertebrales, principalmente a nivel lumbar. Obviamente, hay que ver qué grado de escoliosis tiene un paciente, qué grado de cifosis, ¿sí? O qué grado de hiperlordosis lumbar, que es una causa muy importante de dolor lumbar. Hay que explorar al paciente completito, verlo de frente, verlo de lado, valorar fuerza muscular, valorar reflejos osteotendinosos, valorar sensibilidad, que nos va a indicar en qué punto o en qué nivel está el problema que tenemos que atacar. Evaluar la movilidad del fulcro lumbrosacro, la extensión, la flexión. Evidentemente, en los episodios de dolor agudo, valorar esto es muy complicado. El paciente no quiere ni sentarse, pero bueno, así está esquematizado. La movilidad del cuello, las rotaciones son muy importantes. Bueno, los famosos signos de neurotensión a nivel lumbar, que debemos hacer a todo paciente que llega y nos dice que amaneció con dolor en la región lumbar. La exploración con el paciente en decúbito dorsal, pues el famoso signo de la SASH, que es una maniobra muy antigua, por todos conocida, con el paciente en decúbito lateral. Lo que vamos en decúbito dorsal, vamos a elevar la extremidad tomándola de la parte del tobillo. Hay que hacer un arco de movilidad completo a llevar a la cadera a una flexión máxima. Le indicamos al paciente que si hay dolor, nos indique el momento en el que aparece el dolor. Las compresiones radiculares o la traducción de un dolor por compresión radicular, el dolor empieza aquí, 30 grados. Una vez hecha la maniobra de la SASH, también aquí tenemos otra maniobra que es la maniobra de Prager. Producimos más tensión sobre el nervio ciático al realizar una hiperextensión del pie. Hay otra maniobra donde doblamos la rodilla y hacemos
abducción y rotación externa de cadera, que sería el Braga. Todos esos son signos de neurotensión, lo que traducen compresión radicular a nivel de las raíces L4, L5, S1 o del mismo nervio ciático. La ciatalgia también es una causa importante de dolor que también resolvemos a través de ozono y terapia neural. Bueno, aquí son los puntos. Esta diapositiva me la voy a saltar, me gusta. El diagnóstico debe ser clínico y de gabinete, pero predominantemente tenemos que tener habilidad y hacernos expertos en establecer un diagnóstico inicial clínico para en ese mismo momento iniciar un tratamiento, porque el paciente lo que le urge es quitarse el dolor. Si yo reviso al paciente, le hago una exploración clínica, y primero lo mando a radiografías, resonancia o estudios antes de tratarlo, a lo mejor ese paciente no vuelve. El paciente lo que le interesa es quitarse el dolor. Entonces, debemos hacernos expertos en valoración clínica, en valoración radiológica simple, inmediata, que nos permita iniciar un tratamiento. Ya con calma podemos, si es necesario, pedir los estudios de resonancia, que realmente yo poco pido resonancias. Una resonancia se la voy a pedir a un paciente cuando lo voy a operar, y una electromiografía. O cuando un tratamiento de ozonoterapia no funcionó, hay que averiguar por qué no funcionó. Seguramente encontraremos que el paciente era un paciente candidato a tratamiento quirúrgico. Entonces, las radiografías convencionales nos aportan muchísimos datos, no requerimos alta imagen de resonancia y tomografía. Entonces, las placas simples, las proyecciones que necesitamos en un caso de un paciente con dolor lumbar o probable de disco, es una placa antero-posterior de columna lumbar, una placa lateral de columna lumbar, eso sería como de inicio inmediato, básico. Y así queremos profundizar un poquito más con mismas imágenes. Para descartar inestabilidades, le pediremos al paciente unas placas dinámicas, que es una placa que toman en proyección lateral, con flexión máxima y con extensión máxima. Ahí es muy importante estas proyecciones, que ahorita las veremos en las imágenes, para descartar que haya inestabilidad, es decir, que se mueva de más la vértebra de arriba con la de abajo. Si hay inestabilidad, ese paciente no es candidato a ozonoterapia, es candidato a una estabilización lumbar. Afortunadamente, el porcentaje de pacientes con inestabilidad es bajo. Los estudios sofisticados máster, pues sería prácticamente la resonancia. La tomografía no nos aporta tantos datos en la patología radicular y de hernia de disco, pero como existió antes de la resonancia, pues a veces también se abusa un poquito. Estudios más sofisticados como la gammagrafía, la mielografía, que prácticamente ya es un estudio que muy poco se hace o se hace en lugares donde definitivamente no hay un resonador, ¿no? Es un estudio que, si bien es noble, no deja de ser un estudio invasivo. Hay que meter un medio de contraste intrarraquídeo y bueno, tiene sus consecuencias. Estudios complementarios, pues la electromiografía y los potenciales evocados somatosensoriales. Raramente yo los pido, repito, solamente que se haya fracasado en el éxito del tratamiento o que el paciente se vaya a operar. A veces sucede que el paciente, como ya visitó a muchos médicos, a muchos ortopedistas, a muchos terapistas, pues ya viene con su resonancia y ya viene con su electromiografía. Entonces, el tratamiento inicial más adecuado para la lumbalgia aguda es el manejo conservador. Ya mencioné, solamente el 5% de los dolores lumbares son quirúrgicos o tienen una patología como la hernia de disco o enfermedad discal, o como la radiculopatía o la mielopatía o la neuropatía asociada en esta población que tenemos a la diabetes mellitus. Entonces, el tratamiento conservador, pues es un tratamiento combinado, obviamente, lo clásico, antiinflamatorios no esteroides, de preferencia inhibidores de la COX-2 para tener un menor riesgo de daño gástrico,
Muy importante en el paciente agudo, relajantes musculares. Si solo damos analgésicos, no rompemos la contractura que está ocasionando incluso neurotensión entre vértebra y vértebra. Recuerden la imagen entre vértebra y vértebra, hay muchos ligamentos, muchos tendoncitos y muchas masas musculares que están contracturadas. Esto es muy importante, antiinflamatorio y relajante muscular. Obviamente, ozonoterapia y terapia neural, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, la ozonoterapia en los problemas lumbares. ¿Dónde lo vamos a usar? En la lumbalgia, en la cervicalgia, con excelentes resultados, en la enfermedad discal con o sin radiculopatía y en el famoso síndrome facetario, que no es otra cosa más que una artrosis entre la unión entre vértebra y vértebra. Tenemos muy buen resultado, incluso en síndrome facetario hay quien combina ozono con la aplicación de PRP, pero sí tiene que ser obviamente ya sea ecodirigido para caer ahí, en la unión facetaria, o bien incluso a través de imágenes de fluoroscopía, lo cual ya pues condiciona un quirófano. Yo no lo hago, pero sé que tiene buen resultado. Ozonoterapia en el manejo del dolor lumbar, bueno, pues tiene 90% de efectividad tratando no solo el síntoma, sino la etiología del dolor. Hablando de enfermedad discal, recuerdo anatómico, ahí tenemos dos vértebras lumbares, ¿sí? En medio tenemos nuestro disco intervertebral, cuerpo de la vértebra, platillo superior, plataforma superior, plataforma inferior. Aquí tenemos el pedículo que une las transversas con las espinosas, la vértebra de abajo, que en su conjunto con la de arriba forman el agujero de conjunción, donde sale la raíz nerviosa. Aquí tenemos esquematizado una hernia de disco prolapsada. Ahorita vamos a ver cuándo debo decir que está herniada, cuándo debo decir que está prolapsada o obstruida. Ahí ahorita vienen unos esquemas. Es importante para